Ok, pues comenzamos con este repaso. En esta ocasión vamos a hablar de la célula y sus características estructurales, hablando principalmente de la célula animal y no de cualquier tipo de célula. Estamos hablando que es la unidad primordial de la vida, que no existe vida como la conocemos fuera de ella y no es replicable una célula por medios químicos. Esto es importante ya que hasta hoy en día no se puede formar vida de la nada, sino que siempre eh, cualquier tipo de vida va a venir de otra célula. Hablando acerca de la teoría de la célula, recordemos que es una estructura funcional y es la estructura más pequeña capaz de llevar la vida. Las funciones de cada célula dependen de su estructura y son muy variadas. Es la unidad de construcción de los organismos multicelulares. En este caso estamos hablando de los animales en particular. La estructura y función de un organismo dependen de la función y estructuras de sus células. Esto representa básicamente la idea de que un órgano no se enferma si no se enferma su célula. Es decir, hablando de patología o de fisiopatología, al final vamos a terminar hablando de células que son las que finalmente nos van a decir qué es lo que está sucediendo con ese órgano. Toda célula, como decíamos, proviene de otra célula y debido a esto todas las células son similares en su estructura y en su función. Esta es la estructura básica de una célula con sus organelos en el interior, las mitocondrias, los peroxisomas, las, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico rugoso, los lisosomas, los centriolos y microtúbulos, vesículas secretoras que vamos a ver a continuación. Existen cerca de 200 tipos de células en el organismo animal. Cada célula va a tener una forma y una función distinta dependiendo principalmente de su función. Y existen células muy especializadas capaces de llevar a cabo funciones muy específicas, como por ejemplo las células musculares o las células neuronales. La estructura de toda célula que va a poseer básicamente va a ser su membrana citoplasmática, que es una barrera constituida por una membrana fosfolipídica y que va básicamente a separar el líquido extracelular del líquido intracelular, es decir, el interior de la célula con el exterior. Existe también una estructura llamada núcleo, que es el que contiene la información genética de la célula, y el citoplasma, que es básicamente un gel compuesto en su mayoría por agua, que nos va a dar las características del interior de la célula. La membrana citoplasmática, entonces, decíamos, separa la célula de su entorno. Básicamente es una membrana, como decíamos, fosfolipídica, es decir, tiene un grupo fósforo y dos lípidos, dos cadenas de lípidos hacia el interior. Esta membrana tiene la característica de que en el exterior y en el interior es hidrofílica, es decir, puede estar en contacto con el agua. Sin embargo, el interior es hidrofóbico, es decir, repele los iones, las moléculas de agua. Entonces, recuerden que la principal característica para que una molécula dada pueda pasar a través de la membrana es que ésta sea liposoluble para pasar el interior de la membrana fosfolipídica. De no ser así, entonces una molécula no puede pasar directamente a través de la membrana. La membrana es importante ya que controla la entrada de todo nutriente o toda sustancia a la célula y asimismo regula la salida de desechos. Este es el diagrama de una molécula fosfolipídica y esta es la composición, la estructura de la membrana.
Como vamos a ver más adelante, la membrana no solo tiene estos fosfolípidos, sino que también está constituida por proteínas, carbohidratos y algunos lípidos estructurales como el colesterol, que permiten la fluidez de la membrana y le confieren ciertas características especiales. El núcleo, como decíamos anteriormente, es el que se encarga de guardar los cromosomas que contienen el ADN. El ADN es importante ya que a partir de él se van a sintetizar todas las sustancias de la célula, en particular las proteínas. El ADN codifica hacia proteínas y finalmente las proteínas son las que nos van a dar las características de un organismo. El ADN y los 3 tipos de ARN se guardan dentro de esta membrana que conforma el núcleo, y esta membrana tiene ciertos poros por los cuales van a salir los nucleótidos y el ARN que va a codificar en proteínas. El citoplasma contiene los organelos, el citoesqueleto y el citosol. El citosol es básicamente un gel que está constituido por agua, como comentábamos, y proteínas, y que le va a dar la fluidez al interior de la célula. Este citoesqueleto está conformado por proteínas, por microtúbulos, y forma una especie de andamio que le confiere rigidez o flexibilidad en su caso a la célula, pero en particular le confiere una forma específica. Bien, los organelos celulares los vamos a dividir en membranosos y no membranosos. Básicamente los membranosos se le llama así porque tienen una membrana como tal, y los no membranosos no contienen. La diferencia es básicamente que algunos deben de llevar a cabo sus procesos dentro de una membrana fosfolipídica, tal cual como la conocemos en la membrana celular. Esto es para evitar que los procesos del interior del organelo, como en este caso una mitocondria, se den a cabo dentro de la mitocondria y no dentro del citosol, lo cual en algunos casos ese tipo de enzimas pueden causar catástrofes, por decirlo así, y destruir prácticamente la célula completa. Estos organelos membranosos son el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas y la mitocondria. Los no membranosos entonces son los ribosomas, los baúles y los centriolos. El retículo endoplásmico vamos a encontrar de dos tipos, uno rugoso y uno liso. La característica básica del retículo endoplásmico rugoso es la presencia dentro de su membrana de ribosomas. Los ribosomas, debemos de recordar que su función principal es transcribir la información genética que viene del ARN desde el núcleo y hasta el retículo endoplásmico, y van a comenzar a formar cadenas de aminoácidos. Estas cadenas de aminoácidos posteriormente se van a convertir en proteínas. El retículo endoplásmico liso carece principalmente de ribosomas y se dedica a fabricar lípidos, cadenas de lípidos que van a formar finalmente otro tipo de moléculas, como en algunos casos hormonas esteroides. Básicamente lo que sucede en el retículo endoplásmico rugoso entonces es que el ARN sale del núcleo a través de los poros de su membrana, y va a ser depositado en los ribosomas que se encuentran en el retículo endoplásmico. En este retículo los ribosomas van a llegar a cabo la tarea de unir aminoácidos formando cadenas, como si fuera un eslabón tras eslabón. Eso finalmente, ese producto, ese péptido o polipéptido, lo va a empaquetar el retículo endoplásmico en unas vesículas llamadas vesículas transportadoras. Como su nombre lo dice, estas vesículas lo que van a hacer es llevar esta molécula recién creada hacia el aparato de Golgi. En el caso del retículo endoplásmico liso, básicamente es la misma función, pero sin los ribosomas, el cual va a estar especializado
en el metabolismo de lípidos para convertirlos, por ejemplo, en hormonas esteroides o en algún otro tipo de lípido especializado. El aparato de Golgi, entonces, es el que se está comunicado básicamente con el retículo endoplásmico, como habíamos visto. Estas vesículas que generó el retículo endoplásmico rugoso van a ser llevadas hacia el aparato de Golgi. Tanto el retículo endoplásmico liso como el rugoso pueden llevar estas vesículas hacia el aparato de Golgi, y aquí se le va a dar el toque final, digamos, a esta nueva molécula para convertirla en lo que va a ser finalmente. El aparato de Golgi finalmente va a generar estas vesículas que se le van a llamar vesículas secretoras. Estas vesículas secretoras finalmente por exocitosis van a sacar estos productos fuera de la célula a donde tienen que ir, hacia donde tienen un trabajo que realizar. Por ejemplo, si se trata de una hormona, la van a llevar finalmente al órgano blanco. Si se trata de una proteína estructural, por ejemplo colágena, se va a incluir en el líquido extracelular para dar forma a algún órgano. Bien, básicamente la manera en la que estas vesículas secretoras se unen con la membrana va a ocasionar que el contenido de estas vesículas salga al exterior de la célula. A esto se le va a llamar proceso de exocitosis. La exocitosis entonces es un proceso mediante el cual la vesícula secretora se va a fusionar con la membrana plasmática y finalmente el contenido de lo que fabricó el aparato de Golgi va a salir al exterior de la célula. Un proceso muy similar, pero en sentido contrario, se llama endocitosis. La endocitosis es el proceso por el cual la membrana de la célula va a formar una vesícula, es decir, una ampolla en la cual va a contener un cierto tipo de moléculas específicas que necesita la célula para continuar con sus procesos vitales. Entonces básicamente es el mismo proceso, pero a la inversa. La formación de la vesícula secretora en el aparato de Golgi tiene un proceso específico. Básicamente existen proteínas muy específicas que se van a encargar de empezar a formar esta curvatura en la membrana del organelo y van a permitir que el interior se llene de esta secreción, de este producto que la célula necesita sacar. Finalmente, estas proteínas se van a fusionar en el exterior con la membrana celular, y al fusionarse con la membrana celular van a, digamos, liberar el contenido hacia el exterior de la célula. Vamos a hablar un poco acerca de los lisosomas. Los lisosomas son organelos membranosos, es decir, poseen una membrana fosfolipídica, como ya hemos visto antes, y la característica de los lisosomas es que contienen enzimas hidrolíticas, como dice en la imagen. Estas enzimas se van a encargar, como cualquier otra enzima, de degradar algunos productos, de romper enlaces de agua, por eso se les llama hidrólisis, y van a digerir material externo, es decir, los lisosomas se pueden considerar como el sistema digestivo de la célula, en el cual se va a llevar a cabo un proceso de degradación de productos. También otra función de los lisosomas es terminar con organelos de la célula que ya no funcionan. Existen varios tipos de endocitosis, como habíamos comentado acerca de la endocitosis, que es el proceso de exocitosis a la inversa, y esta es pinocitosis. Hay endocitosis mediada por receptores y fagocitosis, que vamos a ver rápidamente. La pinocitosis entonces es simplemente la forma en la que la célula puede agregar agua a su citoplasma y crecer de alguna manera. Y a lo que se refiere pinocitosis es al proceso de endocitosis, pero para agregar agua a la célula, es decir, es la manera en la que la célula bebe agua. En el caso de la endocitosis mediada por receptores,
simple y sencillamente es el mismo proceso, pero para agregar alguna sustancia muy específica a la célula. En la membrana se forman estas proteínas que son receptoras de alguna molécula específica. Vamos a suponer que la célula necesita hierro o necesita algún tipo de vitamina. Bien, estas se van a unir a estas proteínas y cuando estos enlaces se llevan a cabo va a comenzar el proceso de doblado, por decirlo así, de la membrana. Finalmente esto va a formar una ampolla y al final la célula lo va a incluir a su citoplasma. El proceso de fagocitosis, fago se refiere a comer, entonces es la manera en la que la célula va a comer algo, algún producto o algún material extraño que se encuentre que tenga que degradar. Básicamente lo podemos relacionar con las células blancas, las células del sistema inmune, y llevan a cabo en ocasiones la fagocitosis de algunas bacterias o de algunos tejidos necróticos, es decir, tejido muerto que ya no funciona. Básicamente es la misma historia que cualquier endocitosis, se dobla la membrana para incluir hacia su citoplasma, en este caso una bacteria, es el ejemplo clásico, y finalmente al formarse esta vesícula endocitótica va a agregar esta bacteria al interior de su citoplasma esta célula blanca. Pudiera ser un monocito, por ejemplo. Al final de esta historia, esta bacteria, esta membrana en la cual quedó aprisionada la bacteria, se va a fusionar con la membrana de un lisosoma. Y si recuerdas, el lisosoma que contiene enzimas va a degradar finalmente esta bacteria y la va a lisar, la va a destruir y la va a volver en pedazos, la va a hacer básicamente inofensiva. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una célula blanca que está fagocitando un eritrocito, una célula roja que probablemente estaba defectuosa o simplemente llegó a su ciclo normal de vida. Los peroxisomas, recuerda que estos peroxisomas van a salir del retículo endoplásmico y después van a llegar al aparato de Golgi, se va a terminar el contenido de estos peroxisomas y finalmente van a salir hacia el citoplasma. La diferencia entre un lisosoma y un peroxisoma es básicamente su tamaño y el contenido, el tipo de enzimas que contienen más que nada, pero ambos al final van a salir del aparato de Golgi y van a contener diferentes enzimas que van a llevar a cabo diferentes procesos. La mitocondria, hay que recordar que es la planta de energía de la célula. Sí, es donde se lleva a cabo las reacciones enzimáticas para extraer energía de los carbohidratos, básicamente. Algunas células pueden poseer hasta miles de mitocondrias. Una mitocondria es básicamente el tamaño de una bacteria. Y las que más poseen mitocondrias son las células musculares y las células nerviosas. Estas mitocondrias van a tener cientos de enzimas que van a hacer el trabajo metabólico y un gel en su interior llamado matriz. En el interior vamos a ver estos infundíbulos en el cual se va a llevar a cabo ese proceso metabólico que va a generar al final de cuentas una molécula llamada ATP, que es, como todos conocemos, la molécula encargada de generar la energía en la célula. Es la moneda de cambio de la energía. Ok, básicamente lo que sucede en la mitocondria es un proceso llamado glicólisis. Esta glicólisis nos va a hacer que una molécula de glucosa se convierta en piruvato y va a liberar dos moléculas de ATP. Posteriormente, esto se va a llevar a cabo, en el citosol, es decir, en el interior de la célula. Después, este piruvato va a entrar a la mitocondria y en la matriz de la mitocondria se va a llevar a cabo el ciclo del ácido cítrico.
Este nos va a ayudar a descomponer este piruvato en otras moléculas y nos va a dar también 2 moléculas de ATP. Posteriormente, mediante otro proceso llamado fosforilación oxidativa, se van a obtener de estos otros metabolitos 28 moléculas de ATP. Finalmente, ¿qué es lo importante de esto? Lo que te debes de aprender es que la célula funciona mejor en presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque puede llevar a cabo la función del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa para obtener en total 32 moléculas de ATP, en contraste con el ciclo anaeróbico, es decir, sin la presencia de oxígeno, que nos va a llevar de una molécula de glucosa a obtener únicamente 2 moléculas de ATP y lactato. Este punto es importante debido a que en presencia del ciclo anaeróbico, al solo obtener dos moléculas de ATP, la célula puede no tener suficiente ATP y finalmente morir. Es lo que sucede cuando nos quedamos por alguna razón sin oxígeno. Muchas células de nuestro cuerpo van a comenzar a morir. Otra función importante de la mitocondria es la apoptosis, también llamada muerte celular programada. Es decir, cuando una célula sabe que ya no tiene una función específica o que ya no puede llevar a cabo su función de manera correcta, va a romper esta membrana de la mitocondria para dejar que todas estas enzimas que se encuentran en el interior salgan al citosol. Y básicamente estas enzimas van a empezar a degradar todos los organelos y van a causar la muerte de esta célula. Es importante debido a que simple y sencillamente sin ellas las células no dejarían no dejarían de hacer su trabajo, y si una célula ya está dañada o ya no está haciendo su trabajo de manera correcta, puede causar problemas al organismo. Los organelos no membranosos, entonces, como habíamos dicho, algunos de ellos son los ribosomas. Los ribosomas también se encuentran, como podrás recordar, en el retículo endoplásmico rugoso. Sin embargo, hay algunos de estos ribosomas que están libres en el citosol, es decir, en el interior de la célula, flotando en este gel. Y estos básicamente lo que van a hacer es la misma función, que es formar cadenas de aminoácidos y proteínas. Sin embargo, en este caso para el mismo citosol, para la propia célula, y no para formar una vesícula secretora como habíamos visto anteriormente. Los baúles, como habíamos comentado anteriormente en clase, son organelos relativamente nuevos, son muy pequeños y por eso no se habían localizado antes. Sin embargo, se sabe hasta ahorita que que pueden ser posible transporte para el ARN que viene del núcleo y que va hacia el retículo endoplásmico, y que algunas subunidades de los ribosomas también pueden estar contenidas en estos baúles. Bien, los centriolos y centriosomas van a ser organelos, como decíamos, no membranosos, y van a formar una estructura, el citoesqueleto, que es una red de andamios con la cual la célula se mantiene en su posición. Estos también van a formar los famosos cilios y flagelos. Entonces el citoesqueleto básicamente va a estar conformado por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Estos microtúbulos están formados por subunidades llamadas tubulinas. Estas tubulinas son proteínas básicamente que se van a agrupar y van a generar estos organelos del citoesqueleto. Van a posicionar los organelos, van a mantenerlos en su lugar, van a mantener la forma de la célula y también le van a conferir las propiedades que tienen, como tener movimientos complejos, como en el caso, por ejemplo, de las células blancas que habíamos visto que pueden incluso fagocitar. También funcionan estos microtúbulos, aparte de dar forma y estructura, van a funcionar como un transporte, como en este caso el transporte de una vesícula secretora hacia
la parte final de un axón, en este caso de una neurona. Lo que sucede aquí es que esta molécula llamada quinesina va a tomar una vesícula secretora y a través de un microtúbulo va a comenzar a caminar para llevarlo al final del axón, al sitio llamado sinapsis. En ese punto, esta quinesina puede recoger algunas otras vesículas que son metabolitos, ¿sí? Y en este caso, esta quinesina va a cambiar de nombre y se va a llamar dineína. Y esta dineína va a regresar hacia el soma, hacia el centro de la célula, para que estos metabolitos sean procesados y eliminados de la célula. Entonces, la quinesina lleva las vesículas secretoras y la dineína recoge los metabolitos. Bien, este es el fin de este repaso rápido de los organelos de la célula. Espero que te haya gustado.